Capítulo 2. Claridad y orden. Las gramáticas del texto y la lingüística textual. Introducción. En la redacción también es necesaria la disciplina. Hay que ordenar las ideas y finalizar con un orden lógico. La oración como unidad lingüística está en el párrafo o conjunto de párrafos que constituyen un capítulo y el conjunto de capítulos que integran una obra. Para diferenciarse de las gramáticas oracionales, han surgido las gramáticas del texto, las cuales se ocupan de unidades mayores que la oración, del texto como acto total de la comunicación. Lección 11. Elementos de la oración o frase. Elementos de la oración o frase. La oración gramatical se la define como palabra conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La oración consta del sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice o predica de la oración y sujeto todo aquello de que se dice algo. Tipos de predicados. El predicado puede ser verbal o nominal. Predicado nominal. Está formado por los verbos ser, estar o parecer, los cuales son copulativos porque están vacíos de significados. Predicado verbal. Está formado por cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer. El núcleo de un predicado verbal es siempre el verbo. Frase, periodo y cláusula. La frase es la menor unidad del lenguaje con sentido completo. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas. La cláusula combina una o varias frases del sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar su significado. Ejemplos. Periodo. Hace deporte, lee, va al cine. Frase. Mala suerte. Cláusula. La equidad es un aspecto filosófico, Aristóteles, que se debe aplicar en forma adecuada y controlada. Frase inarticulada y frase nominal. Una frase inarticulada utiliza una palabra o un grupo de palabras que puede ser significativa sin necesidad de ser construida. En una frase nominal, la entonación suple a los artificios gramaticales. Frase nominal. Esta niña parece muy despistada. Frase inarticulada. Mi hermana se parece mucho a mi padre. La frase larga y el periodo. El periodo es diferente de la frase. El periodo es ante todo una unidad, una arquitectura, representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación de miembros armonizados en torno a un verbo y tras un sujeto como guía. El periodo en el fondo no es diferente a la frase corta, solo es más amplio, más lleno de complementos y de frases subordinadas cuyo número y variedad exigen una especial búsqueda del equilibrio. Oración y sintagma. La oración gramatical se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Un sintagma es una forma lingüística o secuencia dotada de significado constituida por más de una palabra. Sintagma nominal. Este libro es bueno. Sintagma adjetival. María es divertida. Sintagma verbal. Fueron al cine. Sintagma preposicional. De tu colegio. Clases de sintagmas. El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo o equivalente. El preposicional es un conjunto formado por una proposición más sintagma nominal. El verbal tiene como núcleo un verbo. El adjetival tiene como núcleo un adjetivo calificativo. Y el adverbial tiene como núcleo un adverbio. Lección 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elementos modificadores a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Ejemplos. Aquí sembraremos las coles y las zanahorias. El espeso bosque fue su refugio. Lección 13. Orden de las palabras y construcción de la frase.
Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa, teniendo en cuenta que uno es el sujeto y dos el predicado. Observaciones. En la frase unitaria, el verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y complemento. Lo que no es correcto en castellano es colocar el verbo al final de la frase. En prosa moderna, todas las combinaciones son posibles, menos en letra cursiva. A veces se antepone el verbo en la oración. Lección 14. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Para la debida claridad de la frase conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. El orden de las palabras en la oración debe ser lógico. Debe mantener la concordancia en cuanto a género, número y tiempo verbal. Debe expresar las ideas de forma directa y debe utilizar oraciones completas. Lección 15. Construcción lógica. La cohesión es donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico. Lo contrario serían las frases desordenadas. Lección 16. Construcción lógica. El relativo que y su antecedente. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Si el empleo de que, cual, cuyo, etc. fuera causa de equívoco, se recomienda sustituir por el cual, del cual, etc. Apéndice. Fisonomía de la construcción española. Influencia popular. La afectividad y el predominio de la acción. Lección 16. Colocación de los modificativos y la claridad de la frase. Orden de las palabras. El idioma románico que con más rigor se acomoda al orden lógico es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva y por la facilidad con que invierte los elementos de la frase. Perfil estilístico del idioma español. Contiene poca gramaticalización, influencia popular, afectividad y predominio de la acción. Lección 17. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran, modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de adverbios o frases adverbiales. Entre las palabras modificativas requieren especial atención entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después, etc. Lección 18. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En todo párrafo o periodo formado en una serie de frases encadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal, que es la idea matriz, y las ideas complementarias. La estructura. La idea central se sintetiza en una oración llamada oración temática. Orienta el desarrollo del párrafo y será el eje del mismo. Las oraciones secundarias son los argumentos que explican y sostienen la idea principal. Lección 19. Problemas de redacción en las frases ligadas a elipsis y a la construcción nominal. Frases ligadas. Se refiere a ligar bien las frases entre sí cuando se trata de una subordinada para evitar confusiones. Identificamos fácilmente el sentido de la frase u otras veces la solución está en la sintaxis, sujeto identificable, sino en el sentido lógico. La elipsis y la construcción nominal. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Lección 20. Las partículas y su importancia como elemento de enlace. Llamamos partículas o elementos de transición entre las frases y las preposiciones, conjugaciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente, inacabado. Lección 21. Coherencia y claridad de los párrafos. Al escribir conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde la claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Existen dos tipos de alteraciones, una en torno al sujeto y otra en torno al verbo. Lección 22. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Por consiguiente, conviene alternar las frases cortas con las largas para que lo escrito resulte variado y armonioso.